Había uno de un anónimo que básicamente vivía en medio de una suciedad absoluta y comida podrida, y seguía sorprendiendo al hilo publicando fotos de cosas como su fregadero, su refrigerador y otras partes de la casa. Los otros usuarios del foro notaron un tazón con requesón completamente podrido y lo convencieron de meterlo al microondas y probar un poco, o hacer cosas de ese estilo. También hubo un tipo que afirmaba ser una especie de guardaespaldas personal de Jeffrey Epstein. Había otro usuario que respondía con frecuencia a distintas publicaciones, pero lo hacía como si estuviera interpretando al personaje del Joker. Además, adjuntaba videos bastante extraños de otras personas disfrazadas también como el Joker. Si estás buscando algo de horror de Internet relativamente básico o superficial, muchas de las creepypastas clásicas y modernas, así como varios proyectos de narrativas interactivas en línea conocidos como juegos de realidad alternativa, historias ficticias que se desarrollan a través de diferentes páginas web y pistas en Internet, comenzaron en 4chan. Algunos que recuerdo son, la Fundación SCP, una serie colaborativa de historias sobre objetos y criaturas anómalas, de Backrooms, Teddy, que actualmente está teniendo un nuevo auge de popularidad porque el oso de peluche que aparece en la historia está relacionado con búsquedas de material perdido en Internet, de Raki Camera Eats, que también está conectado con una investigación sobre material perdido. Algo similar ocurre con el llamado incidente de voleibol de 2006. Se trata de una leyenda urbana que comenzó en 4chan sobre un supuesto tiroteo o crimen masivo ocurrido durante un partido de voleibol, el cual habría sido encubierto o incluso podría tratarse de un ejemplo del llamado efecto Mandela, es decir, recuerdos colectivos de algo que aparentemente nunca ocurrió. Como ya se ha mencionado, también han existido varios casos en los que asesinos o supuestos asesinos han creado hilos en el foro. Algunos de esos mensajes incluyen fotografías, algunas reales y otras falsas, por lo que conviene tener precaución al buscarlos. También hay ciertos hilos misteriosos en los que se insinuaba o se afirmaba que se estaban publicando coordenadas que llevarían hasta el lugar donde había un cuerpo. Para mí, el caso de Cicada 3301 sigue siendo el más impresionante. Sé que existen argumentos que dicen que en realidad fue uno de los primeros juegos de realidad alternativa en Internet, y que el asunto de los carteles físicos colocados en distintos lugares del mundo dejó de ser tan misterioso cuando se descubrió que muchos de ellos habían sido puestos cerca de aeropuertos. Aún así, alguien dedicó una enorme cantidad de trabajo a crear una serie de acertijos extremadamente complejos, y luego simplemente desapareció sin dejar rastro. Quizás algún día algunas de las personas que iniciaron todo esto revelen la verdad detrás del proyecto. De algún modo, este misterio de Internet parece ser uno de los que más conexión tuvo con el mundo real. En aquella época había un debate muy intenso sobre la criptografía, los mensajes cifrados y la libertad de comunicación en Internet. Hoy en día, otros temas dominan esa parte del debate, y parece que la respuesta que finalmente obtuvimos fue negativa. Algo inquietante es que los anónimos prácticamente dominan 4chan, y a mí me parece fascinante. Han ayudado a detener ataques del grupo extremista Estado Islámico en varias ocasiones. También se dice que hackearon las identificaciones de millones de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y del Buró Federal de Investigaciones, FBI, para intentar detener la guerra en Gaza en 2015. Principalmente dos personas conocidas como D3 Gital y Crack, corríjanme si estoy equivocado con los nombres. Tienen una enorme cantidad de poder digital sobre la gente y, sinceramente, a veces parece que lo utilizan con algún propósito. Aunque han cometido muchos delitos, también han hecho cosas que algunos consideran positivas. Este tipo de historias se pueden encontrar, por ejemplo, en el canal de YouTube de Fern. Si te refieres a casos concretos, no sé mucho más aparte de la llamada guerra digital entre el grupo terrorista extremista Estado Islámico y miembros de 4chan, un conflicto en Internet que, según algunas versiones, habría ayudado a salvar cientos de vidas. No soy un usuario habitual de 4chan, así que lamentablemente no conozco muchos más detalles.
Un héroe. No es realmente algo inquietante, es simplemente horrible. Básicamente, un chico llamado Michelle Henderson se suicidó, y en el foro /B/diagonal de 4chan empezaron a decir que había ocurrido porque había perdido un iPod. Sus amigos crearon una página conmemorativa en MySpace, y los usuarios de /B/diagonal la encontraron. En los comentarios había varios errores gramaticales, incluido uno que decía que Michelle era Anjiro. A partir de ahí, los usuarios del foro comenzaron a acosar a la familia del chico. Convirtieron su muerte en un meme. La expresión Anjiro empezó a usarse como una forma de referirse al suicidio. Luego comenzaron a usar esa frase para incitar a otras personas a quitarse la vida, diciendo cosas como Become Anjiro, conviértete en un héroe. Incluso celebraban cuando alguien a quien habían estado acosando decía que lo haría o cuando un usuario anónimo afirmaba que iba a hacerlo. Hasta donde sé, el meme todavía se usa hoy en día, aunque no estoy seguro de cuántos usuarios actuales de 4chan saben realmente cuál fue el evento original del que surgió. El llamado misterio de la habitación 322 apareció en 4chan a finales de los años 2000, en uno de los hilos del tablero /X/, dedicado a lo paranormal y a historias extrañas. Un usuario anónimo abrió una conversación afirmando que trabajaba en el turno nocturno limpiando habitaciones en un pequeño hotel antiguo. Según explicó, el edificio era bastante viejo y tenía varios pisos que casi nunca se utilizaban porque estaban reservados para mantenimiento o simplemente permanecían cerrados. Durante una de esas noches, mientras revisaba habitaciones que habían quedado vacías, dijo haber encontrado una puerta que le llamó la atención. La puerta tenía el número 322 y, según contaba, parecía diferente al resto. No estaba marcada en el registro de habitaciones que el personal solía usar y tampoco figuraba en el plano del piso. El usuario explicó que pensó que podía tratarse de una habitación que simplemente no se alquilaba, algo relativamente común en hoteles viejos. Aún así decidió abrirla para revisar que todo estuviera en orden. Lo que describió después fue lo que hizo que el hilo se volviera tan inquietante. Según su relato, la habitación no se parecía en nada a las otras del hotel. No había cama ni muebles normales. Las paredes estaban cubiertas con símbolos dibujados con marcador y pintura oscura. Algunos parecían simples figuras geométricas, mientras que otros tenían formas más extrañas, como diagramas o patrones repetidos. También había cables pegados a las paredes, pequeñas luces y objetos colocados en el suelo de manera muy ordenada. El usuario afirmó que en el centro de la habitación había una especie de círculo formado por velas apagadas y varios objetos pequeños que no supo identificar. Entre ellos había lo que parecían viejas fotografías, pedazos de metal y papeles con números escritos. Para demostrar que decía la verdad, subió varias fotografías al hilo. Las imágenes mostraban una habitación muy diferente a cualquier habitación de hotel común. Las paredes estaban llenas de símbolos dibujados a mano. Había cables colgando, pequeñas lámparas improvisadas y objetos extraños colocados en el suelo. En algunas partes se veían hojas de papel pegadas con cinta adhesiva que tenían números o símbolos escritos. Los usuarios del hilo comenzaron inmediatamente a especular. Algunos pensaron que podría tratarse de una instalación artística o de algún tipo de proyecto extraño hecho por alguien que había tenido acceso al hotel. Otros creyeron que era una especie de sala utilizada para experimentos, rituales o incluso grabaciones. También hubo quienes sugirieron que podía ser simplemente un montaje del propio usuario. Mientras la discusión crecía, el autor del hilo siguió respondiendo durante un tiempo. Dijo que la habitación no tenía olor a humedad ni parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, lo que sugería que alguien la había usado relativamente hace poco. También comentó que no había señales claras de que fuera una habitación preparada para huéspedes. Los usuarios le pidieron que regresara a la habitación y buscara más detalles. Según el propio autor, volvió unos minutos después para tomar más fotos.
publicó un par de imágenes adicionales donde se veían más de cerca algunos de los símbolos y papeles pegados en las paredes. En uno de los papeles aparecía una serie de números escrita de forma repetitiva. En otro se veía algo parecido a un diagrama. Poco después de subir esas últimas imágenes, el usuario dejó de responder. El hilo siguió activo durante horas con personas analizando cada detalle de las fotos, intentando identificar los símbolos o encontrar pistas sobre qué podía ser ese lugar. Algunos usuarios intentaron mejorar las imágenes para ver mejor los objetos. Otros intentaron comparar los símbolos con distintos alfabetos o diagramas conocidos. Pero el autor nunca volvió. Con el tiempo, el hilo quedó archivado y la historia se convirtió en uno de esos pequeños misterios de Internet que surgieron en 4chan. Nunca se supo si las fotos eran reales, si se trataba de una habitación preparada para algún tipo de proyecto extraño o si todo había sido una elaborada broma creada para inquietar a los usuarios del foro. El llamado incidente de Wyoming empezó a circular en foros de Internet a mediados de la década del 2000, especialmente en 4chan, donde comenzó a compartirse un video que supuestamente mostraba una extraña interrupción de televisión ocurrida en el estado de Wyoming en los años 80. Según la historia que acompañaba al video, una estación local de televisión habría sido hackeada o intervenida durante una emisión normal. En lugar de la programación habitual, la señal fue reemplazada por una transmisión extraña llena de imágenes distorsionadas, rostros deformados y mensajes inquietantes. La supuesta interrupción habría durado varios minutos antes de que la estación lograra recuperar el control de la señal. El video que circulaba en Internet mostraba una secuencia de imágenes bastante perturbadoras. La pantalla aparecía cubierta por barras de interferencia, ruido visual y figuras abstractas. En medio de esas distorsiones aparecían caras humanas deformadas, ojos que se movían de forma antinatural y patrones geométricos que cambiaban constantemente. Entre las imágenes también aparecían frases breves escritas en la pantalla. Algunas parecían advertencias o mensajes crípticos, mientras que otras eran simplemente palabras aisladas. Muchos usuarios comentaban que el montaje parecía diseñado para causar incomodidad psicológica. En los foros comenzaron a surgir todo tipo de teorías. Algunos pensaban que se trataba de un experimento secreto relacionado con control mental o manipulación psicológica. Otros creían que podía haber sido una transmisión pirata hecha por alguien con conocimientos técnicos avanzados que quería demostrar que podía infiltrarse en una señal de televisión. También hubo quienes aseguraban que el video estaba diseñado específicamente para provocar miedo o ansiedad mediante imágenes subliminales. Durante un tiempo, el supuesto incidente fue tratado por algunos usuarios como si fuera un evento real ocurrido décadas atrás. Se discutía si había afectado a espectadores o si había sido encubierto por las autoridades. Sin embargo, a medida que más personas investigaron el origen del video, comenzaron a aparecer dudas. No existía ningún registro histórico de que una estación de televisión en Wyoming hubiera sufrido una interrupción de ese tipo en los años 80. Tampoco había informes de espectadores que hubieran presenciado el evento en directo. Finalmente se descubrió que el video probablemente había sido creado alrededor de 2006 como un proyecto artístico o un experimento audiovisual. La grabación utilizaba técnicas de edición digital, distorsión de imagen y montaje para imitar la apariencia de una transmisión analógica antigua. Aunque el incidente nunca ocurrió realmente, el video se volvió muy popular en los foros de Internet porque capturaba perfectamente la estética inquietante de las viejas interferencias televisivas. Con el tiempo se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de lo que hoy se llama horror analógico, un estilo de contenido que utiliza imágenes de transmisiones antiguas, interferencias y mensajes extraños para crear una sensación de inquietud. Así, lo que comenzó como un video misterioso compartido en 4chan terminó transformándose en una especie de leyenda digital, una supuesta transmisión perdida que nunca ocurrió, pero que durante un tiempo muchos creyeron real.